Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Carrillo, ¿puede indicarme qué vimos la clase anterior? Nada. A ver, señorita Barrera, ¿qué me puede decir usted? Sobre la energía, la materia. Eso no vimos. A ver, señor Coral, Vimos los modelos atómicos. exactamente lo que me está diciendo señorita Barrera, vimos la otra semana, antes mismo. ¿Sí? A ver, señor Alarcón, ¿qué modelos atómicos vimos? Sobre el al átomo y los métodos. ¿Métodos de qué? A ver, señor Benalcázar Darío, ¿le puede ayudar a su compañero? Los modelos atómicos vimos sobre Dalton, Thomson, Rutherford, eh, el átomo, el Chadwick y Bohr. Todavía no vemos eso. Solo de Dalton y Thompson nomás vimos. Ya de los otros todavía no hemos visto. Ya se me adelantó usted. No es de leer lo que está en el libro. No atender a clases, ¿no? Todavía no vemos de Rutherford ni del otro actor que dijo el señor. Bueno, para hacer un pequeño resumen de la clase anterior. La clase anterior comenzamos a ver sobre los modelos atómicos, ¿sí? Y hablamos prácticamente de los atomistas, si se acuerdan, ¿no es cierto? Vean, de los atomistas. Y comencé diciendo en la clase, ¿no es cierto? Que el modelo atómico ya fue estudiado hace muchos años, inclusive antes, ¿no es cierto?, de la era cristiana. Y les decía que todo cuerpo está formado por partículas pequeñas denominadas quarks. Estos quarks forman las partículas subatómicas. ¿Cuáles son estas partículas subatómicas? Protones, neutrones Protón, y Y electrones, electrones. ¿no es cierto? Protón, carga positiva, neutrón, carga cero o carga neutra y electrón, carga negativa. Estos se unen y forman los átomos. Los átomos se unen, forman las moléculas se unen, forman las partículas y las partículas forman un cuerpo. ¿Sí? Todo esto llamó mucho la atención, ¿no es cierto? A- Desde la antigüedad. Y ahí se vinieron formando los diferentes modelos atómicos. ¿Sí? Estos modelos fueron por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, ¿sí? Chadwick, como decía su compañero, hasta llegar al modelo actual. De ahí venía, ¿no es cierto?, algo de historia, ¿sí? Vean, y aquí surgieron los atomistas, ¿no? ¿Sí? Leucipo, Demócrito, que decían que la mínima expresión de la materia se denominaba a una pequeña porción, ¿sí?, denominada átomo. Átomo, ¿qué significa? Significa indivisible. En otras palabras, que no se puede dividir más. ¿Sí? Entonces, esa era la escuela atomista, prácticamente promulgada por Demócrito y Leucipo. Pero después vino la otra escuela, ¿sí? La de Aristóteles, prácticamente. En cambio, él decía, ¿no es cierto?, que estaba basado en los 4 elementos: agua, fuego, tierra, en fin, ¿no? Los 4 elementos básicos: aire, tierra, fuego y agua, que eso era la mínima expresión de la materia, ¿sí? Pero ¿cuál era el pensamiento del atomismo, no? Que el universo y la materia
que lo forma está constituido por combinaciones de pequeñas partículas e indivisibles e invisibles, denominadas átomos. Que esto significa que ya no se puede dividir, ¿sí? Esa era la doctrina que promulgaban estos dos filósofos griegos, Demócrito y Leucipo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No. ¿No? Bueno, como les decía, ahí venía, ¿no es cierto?, Aristóteles en el año 384, 322 antes de Cristo. ¿Sí? Y él se opuso, ¿no es cierto?, a este criterio, como les decía, que tenía los 4 elementos fundamentales: agua, tierra, fuego. De ahí vinieron las diferentes teorías atómicas a partir del átomo. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los modelos atómicos? Como ya les dije, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, ¿sí? Chadwick, el modelo actual, que es el cuántico, ¿no es cierto?, que está relacionado con los niveles de energía. ¿Sí? Hasta ahí más o menos un resumen. Posteriormente ya vimos prácticamente los diferentes modelos, ¿no es cierto? El modelo de Dalton. El modelo del Dalton, como ustedes saben, formaba o trataba de estructurar al átomo como una esfera. ¿Sí? Le concebía como una esfera. ¿Sí? Sí saben lo que es una esfera, ¿no? ¿Alguien me puede decir Sí. qué es una esfera? Una figura geométrica. Ya, yo sé que es una figura geométrica, pero ¿cómo es la esfera? Es circular. ¿Perdón? Es circular. Ya, a eso quería ir. Espérense un momentito. Ya. Tenemos que diferenciar, ¿no es cierto?, qué es circular y qué es una esfera. Esto es una esfera. ¿Sí? Esto, en cambio, es un círculo, ¿no? ¿Sí? Porque a veces se confunden. ¿Sí? Vean, esto es una esfera. Entonces, Dalton concebía el átomo como esto, como una esfera, no como un círculo, ¿no? Yo por razones les dibujo así, pero yo no puedo hacerle en 3D, ¿no?, a este gráfico. Entonces les decía, entonces Dalton le concebía de esta manera el átomo, ¿sí? Como una esfera, en donde se podríamos encontrar, ¿no es cierto?, las cargas tanto positivas como negativas. Y decía que este átomo, ¿no es cierto?, nosotros ya no le podíamos dividir en porciones más pequeñas, ¿sí? Y ahí decía, ¿no es cierto?, que los átomos del mismo elemento químico, como pueden ver aquí en el gráfico, ¿no es cierto?, los átomos del mismo elemento químico tenían el mismo tamaño, ¿sí? En otras palabras, son idénticos. Entonces le puso aquí, ¿no es cierto?, vean, el átomo de hidrógeno, el átomo de oxígeno y el átomo de bromo, ¿sí? Entonces decía que los átomos del mismo elemento son iguales, son similares. Los átomos de los otros elementos, en cambio, tenían tamaños y masas diferentes. ¿Ven? ¿Sí? Eso era lo que tenía la teoría de Dalton, ¿no? Por eso quería que diferencien lo que es una esfera de lo que es un círculo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa era la teoría de Dalton, ¿no? ¿Ven? Entonces, ¿qué fue el postulado? Compuestos de partículas diminutas, los átomos de un mismo elemento son idénticos, los átomos de diferentes elementos tienen masas y propiedades distintas y los átomos permanecen sin división. Y que los átomos pueden combinarse formando compuestos químicos, ¿sí? En cambio, Thomson, ¿sí?,
fue el que descubrió al electrón. Él, asimismo, sugirió, ¿no es cierto?, que el átomo es como una esfera. ¿Pero qué cambia a la de Dalton? ¿Sí? Que dentro de esta esfera estaban impregnadas los protones y los electrones. ¿Sí? Que en esta esfera ya estaban impregnados los protones y los electrones. Vean. ¿Sí? Vuelvo y repito, aquí ya fue, ¿no es cierto?, el descubridor del electrón que tenía la carga negativa. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo esto? Mediante, él descubrió lo que se llaman los rayos catódicos. ¿Sí? Por favor, aquí una situación. A veces se confunden, ¿no? Con los rayos católicos me sabían poner a mí. ¿Cuántos años que fui profesor? Les decía, son rayos catódicos. Y en los exámenes me reclamaban, licenciado, pero sí está bien la pregunta. Les ponía 0, ¿no? ¿Por qué? Porque me ponían rayos católicos. Es totalmente distinto, ¿no? Es con D. Rayos catódicos. Por si acaso verán que le estoy diciendo a veces las fallas, ¿no? ¿Qué son estos rayos catódicos? Prácticamente nosotros podemos ver las lámparas, ¿sí? Esas lámparas larguitas que les decía, ¿no? Ahí podemos ver los electrones que cruzan de un lugar a otro. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y Thomson, vean, le consideró a su modelo atómico como el budín de pasas. Y les voy a leer textualmente. El propósito de los experimentos de Thomson era explicar la naturaleza de los rayos catódicos y sus resultados demostraron que esta radiación es producida por partículas pequeñas a las que él llamó corpúsculos con carga negativa. Joseph Thomson descubrió lo que más tarde se denominaba electrón. Thomson fue el primero en incorporar los electrones a un modelo atómico, tratando de explicar la naturaleza eléctrica de la materia. Describía el átomo como una esfera, ¿sí?, compacta de carga positiva, en donde se localizaban uniformemente los corpúsculos negativos electrones. El modelo atómico propuesto por Thomson fue conocido y recordado como el budín de pasas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente tenemos el modelo, ¿no es cierto? Esto era carga positiva, supuesto, según Thomson, ¿no? Era una esfera, pero impregnado aquí, ¿sí? En distintos lugares teníamos los electrones con carga negativa, ¿sí? Pongamos un ejemplo, digamos que esto es un electrón, ¿no? Estaba por aquí. Tenemos otro electrón, ¿sí? Estaba por aquí, ¿sí? Pero toda la esfera tenía carga positiva, ¿sí? En cambio, impregnados, ¿no es cierto?, pegados, venían los electrones con carga negativa, ¿sí? Ese era el modelo que nos indicaba Thomson, ¿sí? Hasta ahí quedamos la clase anterior. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Profe, ¿Sí? y cuando se acaba la pila de la batería, ahí es porque ¿qué pasa? Es que hay diferentes tipos de baterías, ¿no? Tú me dices, ¿cuál pila me dices? ¿La común o qué? La común. La común, en cambio, actúa por medio de carbones. Sí, dentro de la estructura de la batería hay un carbón que está cargado. Sí, por eso te digo, es diferente. Porque si vamos a ver a una batería de celular, es totalmente distinto. La batería de un reloj es totalmente distinto, ¿no? Sí. Entonces, es otra cosa. Bueno, de aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, luego tenemos el átomo de Rutherford, ¿sí? Este átomo de Rutherford prácticamente viene a ser ya un modelo parecido al átomo actual, ¿no? ¿Sí? Este ya viene a ser un modelo parecido al átomo
actual, el cual concebía que tenía una parte central, ¿sí? En donde se encontraba un núcleo, ¿sí? Tenemos la parte central donde se encontraba un núcleo, ¿sí? Y dentro de este núcleo encontrábamos las cargas positivas, ¿sí? Y girando alrededor de él, ¿sí? Encontrábamos, en cambio, las cargas negativas en órbitas elisoidales, ¿no? ¿Sí? Entonces teníamos así, ¿sí? Órbitas elisoidal. ¿Qué significa elipsoidal? Que tienen direcciones diferentes, ¿sí? Señor Coral, ¿me puede ayudar con la lectura, por favor, de esta diapositiva? Fue el primer modelo atómico que consideró al átomo formado por dos partes. La periferia, constituida por todos sus electrones girando a gran velocidad alrededor de un núcleo muy pequeño que concentra toda la carga eléctrica positiva y casi toda la masa del átomo. Ya, vean, como ustedes, ¿no es cierto? Como les decía, el modelo de Rutherford tenía una parte central, ¿sí? El núcleo, prácticamente donde encontramos la carga positiva, ¿sí? Pero como dice aquí, ¿no es cierto? Considera, ¿no es cierto? En dos porciones, una parte interna y otra parte externa, ¿sí? Vean, aquí tienen, ¿no es cierto? Las conclusiones. Que el núcleo muy pesado donde se alojan los protones y los neutrones. ¿Qué quería decir con esto? Que Rutherford decía que el núcleo, ¿no es cierto? Era el que daba el peso, en este caso, al átomo, lo cual se comprobaría posteriormente. Dice, una corteza donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo. El conjunto se asemeja a un pequeño sistema solar. El número de electrones debe ser el mismo que el número de protones para que el átomo sea neutro. ¿Sí? Vean, aquí no se concebía todavía los neutrones, ¿no es cierto? Vean, esa es la diferencia de los modelos actuales. ¿Sí? Para que me entiendan. Rutherford decía que el átomo tenía dos partes. Una parte central que era el núcleo, donde teníamos la carga positiva. Y una parte externa, sí, girando alrededor del núcleo a manera de un sistema solar donde encontrábamos los electrones. Aquí todavía, vuelvo y repito, no se concebía los neutrones, ¿no? Y que para que este átomo sea neutro, sí, que tenía que tener el mismo número de protones como el mismo número de electrones, ¿sí? Entonces ahí era un núcleo o un átomo estable, ¿no? Vean, muy importante en este sentido. Señor Martínez, por favor me ayuda con la lectura de la página número 22. Listo. Modelo de Rutherford del átomo nuclear. Para poder analizar una estructura tan pequeña como el átomo, se requería de objetos más pequeños que un átomo. A finales del siglo XIX, la ciencia se había embarcado en el estudio de las diversas radiaciones, alfa, beta, gamma y radiación X. El común denominador de estas radiaciones era que todas ellas podían atravesar algunos tipos de materia. En 1909, Ernest Rutherford, Nueva Zelanda, 1871-1937, un antiguo ayudante de Thomson, había estado estudiando las radiaciones alfa y beta. Después suponía que estas radiaciones podían utilizarse para explicar la estructura del átomo. Para esto bombardeó diversas placas delgadas de metales con partículas. Alfa. Observó partículas alfa. Observó que que mientras la mayoría de partículas conservaba su trayectoria al atravesar las placas, una porción pequeña de ellas se desviaba. Así intuyó acertadamente que esto se debía a la presencia de un campo eléctrico intenso del centro del átomo. Con base en estas observaciones, propuso un modelo atómico que consta en un núcleo central muy pequeño
con carga eléctrica positiva, el cual se hallaba rodeado de una esfera electrificada por electrones que giraban en órbitas alrededor de él, lo que hacía pensar en el modelo atómico de Rutherford como un mini sistema solar. Siga nomás, la parte final. Listo. Descubrimiento del protón. Luego de evidenciar que los electrones, con su carga negativa, era parte constitutiva de la materia, era lógico pensar en la existencia de una partícula con carga eléctrica positiva, a la que Rutherford llamó protón. Rutherford evidenció la existencia de los protones al observar que la radiación alfa está constituida de núcleos de helio, es decir, por dos partículas con masa mucho mayor que el electrón y de carga positiva. Ya, muy amable, muchas gracias. Bueno, ustedes pueden ver en la imagen, ¿no es cierto?, el modelo de Rutherford, ¿sí? Ustedes han visto el modelo del átomo. Vean, ¿qué diferencia tiene con el modelo actual? A ver si son pilas, a ver aquí. Se han de haber visto esa serie Jimmy Neutron, que es de su época. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Porque me pueden Protones. decir ustedes al final, pero sí es lo mismo. A ver, ¿quién tiene una idea? Les pongo nuevamente la imagen. Miren. El Les núcleo. decía, Solo hay una, solo hay una partícula cuando son varias. bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Alguna idea? A ver, ¿alguna idea que tengan? El modelo actual, vean, básicamente, digamos, a ver, basándonos en el modelo de Rutherford, ¿no es cierto? Rutherford le concibe que tiene un núcleo central, ¿sí? En el cual tiene cargas positivas, ¿sí? Y girando alrededor de él encontramos, ¿no es cierto?, los electrones, ¿sí? Encontramos los electrones, ¿sí? Prácticamente este vendría a ser el modelo actual, pero Rutherford encapsula a este modelo. No sé si vieron la imagen, por eso les digo, ¿sí? Le hace como una esfera, ¿sí? Dentro del cual encontramos los protones y girando en formas, en órbitas elípticas a los electrones, ¿sí? Pero le encapsula. Pero el modelo actual, ¿qué cambia? Cambia esto, no tiene esto, ¿sí? No tiene este encapsulamiento. Por eso les decía, si se han visto esa serie, ¿no? Porque ahí comienza con esta imagen. Miren, les voy a compartir nuevamente. Vean, si se dan cuenta. Si se dan cuenta de esto. ¿Sí? Entonces, vean, ese es el modelo de Rutherford, ¿sí? Entonces ya tenemos 3 modelos atómicos, ¿cierto? El modelo de Dalton como una esfera, ¿sí? El modelo de Thomson, que es la misma esfera, pero impregnado las partículas eléctricas, ¿no es cierto? Con carga negativa. Y el modelo de Rutherford, el cual concibe a manera de un sistema solar, ¿sí? Teniendo en la parte central el núcleo con carga positiva, ¿sí? Y los electrones con carga negativa girando alrededor de este núcleo, ¿sí? Rutherford, como les digo, fue el que conoció, ¿no es cierto? Este sencillo, mejor dicho, le dibujó de esta manera, ¿no es cierto? Y fue el descubridor de lo que se denominó
los protones. ¿Sí? Entonces él hizo un sencillo experimento. Quiso atravesar ciertos rayos en una lámina. ¿Sí? Mandó estos rayos y observó que ciertos rayos no atravesaban esta lámina. ¿Sí? Sino que se desviaban de su trayectoria. Y a eso denominó los protones. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? ¿Les quedó claro? Verán, vimos los anatomistas, modelo de Dalton, modelo de Thomson y modelo de Rutherford, ¿sí? Ustedes pueden ver hasta llegar al modelo actual, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? Esto es un poquito de historia que tenemos que de ley ver, ¿no? Ya posteriormente vamos a ver las formulaciones, todo eso. Ahí sí se va a mandar deberes. Bueno, por favor, atención a la lista. Aguilar, Presente. Alarcón, Presente. Ampudia, Andino, Presente. Armas, Presente. Barrera, Presente. Benalcázar, Presente. Burgos, Presente. Calderón, Presente. Carrillo, Presente. Cedeño, Cedeño está justificado. Coral, Presente. De la Torre, Presente. Díaz, Presente. Encalada, Presente. Goyes, Aro, Presente. Hidalgo, Presente, Luisa. Hinojosa, Presente. Martínez, Presente. Molina, Presente. Morales, Presente. Noriega, Presente. Paredes, Presente. Paredes Diego, Pérez Esteban, Presente. Pérez Victoria, Presente. Gilca, Presente. Rivera, Presente. Zarzosa, Presente. Papanta, Presente. Vargas, Presente. Vélez, Presente. Zambrano. Presente. Nuevamente, Paredes Diego. ¿No se encuentra Paredes Diego? Sí está, pero no me contesta. Bueno. Si no tienen ninguna pregunta, señoras y señoritas estudiantes, nos veremos la próxima clase. Que les vaya muy bien, ¿no? Hasta luego. Profe, cuídese que le vaya bien.